Su nombre se ha convertido en una advertencia, una etiqueta que ha perdurado 2000 años. Tomás, el incrédulo, el apóstol que dudó, el hombre que exigió pruebas, el escéptico que se perdió el momento más grande de la historia. Pero ¿qué tal si la verdad es mucho más profunda y oscura? Y si su famosa duda no fue un fracaso de la fe, sino la única reacción lógica de un hombre destrozado por un trauma que nosotros apenas podemos imaginar. ¿Qué fue exactamente lo que vio Tomás al pie de la cruz? ¿Qué horror presenció que lo rompió por completo, llevándolo a atrincherarse detrás de un muro de dolor? Hoy, vamos más allá del mito. Esta no es la historia de un hombre débil. Es el drama psicológico de un hombre de hechos, un hombre lógico que lo había perdido todo. Nos adentraremos en esos 8 días de infierno, en esa habitación cerrada donde 10 hombres celebraban y un hombre vivía un funeral. ¿Por qué Jesús esperó 8 días para confrontarlo? ¿Y qué vio Tomás en esas cicatrices que lo hizo colapsar y pronunciar la confesión más poderosa de toda la Biblia? Prepara tu mente. Lo que estás a punto de ver no es la historia que crees conocer, esto es la duda sagrada. Galilea era un hervidero de esperanzas y cuchillos. Banderas de fervor ondeaban al viento, susurrando rebelión contra Roma. Profetas autoproclamados surgían en cada esquina, prometiendo fuego del cielo y un nuevo reino. Para la mayoría, era una era de fervor. Para Tomás, era una era de ruido. Tomás era un hombre de hechos. Su mundo no se medía en visiones, sino en ángulos rectos y piedra sólida. Quizás un carpintero o un albañil, sus manos estaban callosas por la realidad. La madera no miente, la piedra no engaña. Si una pared estaba torcida, se caía. Si un cimiento era débil, la casa no se sostenía. Esta era su teología. La verdad era tangible, visible y sobre todo funcional. Observaba a los celotes con una mueca de escepticismo. Los veía afilar sus dagas en la oscuridad, alimentados por una ira que para Tomás era puro cálculo erróneo. ¿Un puñado de cuchillos contra las legiones? Era una mala ecuación. Veía a los fariseos debatir sobre leyes y tradiciones. Un edificio de reglas construido sobre cimientos que ya nadie comprobaba. Todo era viento. Entonces, oyó hablar del carpintero de Nazaret. Al principio, lo descartó como a uno más. Otro soñador en un país lleno de ellos. Pero los informes eran distintos. No hablaba de rebelión armada. No se perdía en tradiciones muertas. Hablaba con una autoridad que desconcertaba a los escribas. Curaba a los enfermos. Sí. Y aunque las multitudes se agolpaban por el milagro, Tomás se preguntaba por el hombre. ¿Qué clase de poder era ese que no buscaba la gloria, sino que simplemente restauraba? Decidió verlo por sí mismo. No como un peregrino, sino como un inspector. No se acercó al frente, como los desesperados o los devotos. Se quedó en la periferia, donde podía observar sin ser absorbido por la emoción. Vio a Jesús hablar. Y por primera vez, Tomás sintió que las palabras no eran viento. Había una estructura en su enseñanza. Había una lógica interna, una verdad que golpeaba como un martillo en el clavo, precisa y certera. Jesús hablaba del reino de Dios, pero no como una conquista terrenal. Hablaba de construir una casa sobre la roca, no sobre la arena. Tomás entendió esa metáfora mejor que nadie. Vio la calma en los ojos del maestro mientras el caos de la multitud lo rodeaba. Este hombre no estaba vendiendo ira ni falsas promesas. No estaba manipulando a la gente. Estaba, al parecer, diciendo la verdad. Una verdad tan sólida como la piedra de una cantera. El llamado no fue un rayo de luz celestial. Fue un encuentro. Jesús, pasando entre la gente, detuvo su mirada en él. No había en sus ojos el fuego fanático que Tomás tanto despreciaba. Había reconocimiento. Vio sus manos callosas, su mirada calculadora, y con una simpleza que desarmaba le dijo: «Sígueme». Para los otros, como Pedro o Andrés, fue un impulso de fe, una red dejada caer en un instante. Para Tomás fue una decisión. Había pasado su vida buscando algo que resistiera el escrutinio,
Había pesado y medido a los hombres y sus movimientos. En Jesús vio algo que no podía explicar del todo, pero que era innegablemente real. Era el único cimiento que parecía lo bastante fuerte para soportar el peso de un mundo roto. Dejó sus herramientas, no por un sueño, sino por un plan maestro. Se unió al grupo. Se convirtió en uno de los 12, pero su papel era claro, al menos para él. Era el ancla. Mientras Pedro hablaba con pasión impulsiva y Juan se perdía en pensamientos profundos, Tomás era el que hacía las preguntas prácticas. ¿Dónde dormiremos? ¿Cómo cruzaremos el mar? ¿De dónde saldrá el dinero para la comida? Mantenía al grupo con los pies en la tierra. Su propio nombre, Dídimo, significaba el gemelo. Y en muchos sentidos, lo era. No porque tuviera un hermano de sangre idéntico, sino porque era el gemelo de cada hombre y mujer que no podía simplemente cerrar los ojos y saltar. Era el representante de aquellos que necesitan que la fe tenga sentido, que se pueda tocar. Él creía en Jesús porque sus enseñanzas funcionaban, porque sus palabras construían algo sólido en un mundo de arena. Su compromiso era total, pero estaba basado en esta premisa. Jesús era el maestro más lógico que jamás había conocido. Sus pies estaban firmemente plantados en la tierra que pisaba. Seguía al hombre que había traído orden a su mundo. Este hombre sigue a Jesús porque lo entiende. Su fe es un edificio bien construido, ladrillo sobre ladrillo de evidencia y razón. Pero ¿qué pasará cuando este maestro, el arquitecto de su fe, comience a hablar de cosas que desafían toda medida? ¿Qué hará el hombre de los hechos cuando se enfrente a lo imposible? El ministerio avanzaba. Tomás, el pragmático, había encontrado su lugar. Se sentía cómodo con las enseñanzas de Jesús, con la lógica del Sermón del Monte. Había aprendido a aceptar los milagros, viéndolos no como magia, sino como demostraciones de una autoridad superior. Para él, Jesús era el único líder sensato en un mundo de locos. Su lealtad era absoluta, forjada no en el fervor ciego, sino en el respeto profundo. Pero entonces llegó la noticia de Betania. Lázaro, el amigo de Jesús, el hermano de Marta y María, estaba enfermo. Tomás vio la preocupación en el rostro del maestro. Sin embargo, Jesús esperó. Su decisión de retrasar el viaje desconcertaba a todos. Para Tomás era una ineficiencia, una demora peligiosa. Cuando Jesús finalmente anunció que irían, la enfermedad ya había hecho su trabajo. Lázaro había muerto. El pánico se apoderó de los discípulos. Volver a Judea, tan cerca de los líderes religiosos, ya habían dejado claras sus intenciones. «Rabí», protestaron, «hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y otra vez vas allá?» El miedo era lógico. Era una trampa. Jerusalén. Era una sentencia. Su mente pragmática calculó las probabilidades. Los discípulos tenían razón. Ir a Betania era un suicidio táctico. Los enemigos eran demasiados. Estaban organizados y tenían el poder. Ir allí significaba el fin del ministerio, el fin de todo lo que habían construido. Observó a Jesús, esperando una explicación estratégica, un plan de contingencia, de muerte. Para ellos, era un riesgo innecesario. Tomás analizó la situación, pero Jesús no ofreció ninguno. Su rostro estaba sereno, resuelto. Habló de que Lázaro dormía y que iba a despertarlo. Los demás se confundieron con la metáfora, pero Tomás entendió la implicación. Lázaro estaba muerto y Jesús iba a ir de todos modos. No había lógica en ello. Era una decisión emocional, peligrosa y, desde un punto de vista estratégico, fatal. El grupo estaba paralizado por el miedo y la confusión. Pedro estaba en silencio, Juan, inquieto. Nadie quería dar el primer paso hacia una muerte segura. El silencio se hizo pesado, cargado de indecisión. Fue entonces cuando Tomás habló. Su voz era grave, desprovista de toda esperanza, pero llena de una determinación sombría. Se volvió no hacia Jesús, sino hacia los otros discípulos. «Vamos también nosotros», dijo, «para que muramos con él». Esas palabras cayeron como plomo.
No era una arenga de fe, no era el grito de un mártir ansioso por la gloria. Era la conclusión inevitable de un hombre lógico que enfrentaba un hecho consumado. Era un fatalismo leal. En la mente de Tomás, el cálculo era simple. Si Jesús, el hombre más sabio que conocía, había decidido irracionalmente ir a su muerte, entonces, el único deber lógico que le quedaba como seguidor era ir a morir a su lado. No entendía por qué iban, pero sabía con quién iba. Su lealtad feroz superaba su instinto de supervivencia. No iba esperando un milagro, iba esperando piedras y espadas. Era la decisión más valiente que había tomado y estaba basada enteramente en la desesperación. Este momento definió a Tomás. No era el hombre de la fe más grande, pero sí el de la lealtad más sólida. Estaba dispuesto a seguir a su maestro hasta el final, incluso si ese final era un error trágico. Puso su vida en la línea, no por una promesa celestial, sino por un compromiso terrenal. Vio a Jesús llorar ante la tumba, vio la piedra removida, vio a Lázaro salir, vivo. El milagro sacudió su lógica fatalista hasta los cimientos. Había venido preparado para morir, y en su lugar había presenciado la derrota de la muerte misma. Su maestro no solo era sabio, era poderoso a un nivel que su mente apenas podía empezar a procesar. Ha demostrado que está dispuesto a morir con Jesús. Pero ver a Lázaro caminar no lo preparó para lo que vendría. ¿Está preparado para lo que sucederá después de que Jesús muera? ¿Está preparado para lo que sucederá después de que Jesús muera? ¿Cómo reaccionará su mente lógica cuando las palabras de su maestro se vuelvan aún más crípticas y el camino se dirija, inevitablemente, a otra tumba? Jerusalén. La ciudad hervía con la Pascua. El aire estaba cargado, una mezcla de fervor religioso y la presencia opresiva de las patrullas romanas. El aposento alto era un refugio contra ese caos, pero esta noche, la paz se sentía frágil, artificial. Tomás observaba el ritual, el cordero, las hierbas amargas, el vino. Todo era un rito milenario, un plan de acción divinamente ordenado para recordar la liberación de Egipto. A él le gustaban los rituales. Eran mapas del pasado, instrucciones claras sobre cómo recordar y qué hacer. Pero Jesús estaba callado. El maestro, que había enfrentado a la muerte en Betania con una autoridad soberana, ahora parecía vulnerable. Había una gravedad en él que no era la del estratega planeando su próximo movimiento, sino la de un hombre llegando al final de un camino. Esta quietud inquietaba a Tomás más que cualquier amenaza externa. El hombre de acción estaba extrañamente pasivo, y eso desestabilizaba la lógica de Tomás. Y entonces Jesús se levantó. Se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Llenó un lebrillo con agua. El pragmático Tomás observó, su mente tratando de calcular la lógica de este acto. ¿Qué estaba haciendo? Esto no tenía sentido. Era ineficiente. Los líderes dirigen, no sirven. Los pies eran la parte más sucia, el trabajo de un esclavo. Vio la protesta vehemente de Pedro y por primera vez en mucho tiempo, Tomás estuvo completamente de acuerdo con el pescador. No me lavarás los pies jamás. Era una cuestión de orden, de estructura. Pero la respuesta de Jesús a Pedro fue aún más críptica. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Tomás frunció el ceño. ¿Parte? ¿Una ablución ceremonial ahora determinaba la lealtad? ¿Un acto de servidumbre era un requisito para el reino? Esto era misticismo, no liderazgo. Vio a Pedro, en su típico exceso emocional, pedir que le lavara todo el cuerpo. Jesús hablaba de estar limpio, pero Tomás solo veía agua sucia. El ambiente se enrareció aún más. Se sentaron a la mesa de nuevo, pero el orden se había roto. Fue entonces cuando Jesús habló de traición. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La lógica de Tomás se activó como una trampa. ¿Un traidor? ¿Aquí? Su mirada analítica se deslizó por la mesa. Estudió cada rostro. ¿Quién? ¿Por qué?
Era un problema de seguridad, una falla catastrófica en el círculo íntimo. Su mente no se fue al dolor de la traición, sino al problema táctico. Había un enemigo en la sala. Los discípulos estallaron en un murmullo de pánico y dolor. «¿Soy yo, Señor?». Uno por uno, preguntaban, sus voces teñidas de miedo. Tomás permaneció en silencio. El pánico era inútil. Lo que necesitaban era identificar la amenaza y neutralizarla. Pero Jesús no dio un nombre claro. Solo ofreció un bocado de pan a Judas Iscariote, el tesorero. Tomás observó a Judas tomar el pan y levantarse. La tensión era insoportable. Cuando Judas salió del aposento, la puerta se cerró tras él con un sonido sordo, definitivo. El aire se sintió más ligero, pero también más frío. El problema se había ido, pero la amenaza apenas comenzaba. Con Judas fuera, Jesús comenzó a hablar, pero sus palabras ya no eran las parábolas claras sobre semillas o casas construidas en la roca. Ahora, su lenguaje era etéreo, fluido, imposible de asir. Hablaba de gloria, de irse, de un mandamiento nuevo. Y lo más alarmante, hablaba de un lugar al que ellos no podían seguirlo, al menos no por ahora. La mente de Tomás trabajaba frenéticamente. ¿Irse? ¿A dónde? ¿De vuelta a Galilea, donde estaban a salvo? ¿A esconderse en el desierto para reagruparse? ¿Estaba la amenaza de los sacerdotes forzando una retirada estratégica? Si era así, necesitaban un plan. Necesitaban coordinar la retirada. ¿Cuál era el punto de encuentro? ¿El protocolo de comunicación? En la casa de mi padre, muchas moradas hay, dijo Jesús, su voz suave en la habitación silenciosa. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La metáfora era hermosa, pero para un planificador como Tomás era desesperadamente inútil. ¿Casa del Padre? ¿Dónde estaba eso? ¿Era un nombre en clave para una fortaleza en las colinas de Judea? ¿Una casa segura en Betania? La ansiedad comenzó a crecer en el pecho de Tomás. Jesús continuó: «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Y entonces, la frase que hizo que la mente de Tomás colapsara: «Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino». Esta fue la frase que rompió la compostura de Tomás. ¿Saber el camino? No sabían ni el destino. Pedro acababa de preguntar vagamente a dónde iba, y no había obtenido respuesta. La confusión era palpable. Los demás discípulos parecían abrumados por la emoción de la despedida, pero Tomás estaba paralizado por la absoluta falta de información. No pudo más. Su necesidad de orden, de hechos, de un plan tangible, superó su reverencia. Interrumpió la marea de misticismo con la pregunta más práctica y desesperada de la noche. «Señor». Su voz era firme, no desafiante, sino buscando anclar la conversación en la realidad. «No sabemos a dónde vas». Dejó que esa declaración de hechos flotara un segundo. Era un problema logístico. El destino es desconocido. Y entonces, la conclusión inevitable para una mente como la suya. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Era una petición simple. Necesitaba un mapa. Esperaba una respuesta concreta, un nombre de pueblo, una dirección. Id al este, hacia Jericó. Encontraos en el monte de los olivos al amanecer. Seguid el camino de Emaús. Esperaba un plan. La respuesta de Jesús lo golpeó, no por su claridad, sino por su absoluta falta de ella. Jesús lo miró, no con frustración por su falta de fe, sino con una profunda paciencia, como un maestro ante un alumno que se aferra a la lección equivocada. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mundo de Tomás se tambaleó. No era una respuesta, era un acertijo. El camino no era un lugar, sino una persona. ¿Cómo se camina por una persona? ¿Cómo se sigue a un concepto? Esto era filosofía, no logística. Era fe ciega, precisamente el tipo de fe que él siempre había evitado. Felipe, a su lado, pareció captar su confusión y la llevó un paso más allá, volviendo a lo tangible. «Muéstranos al Padre, y nos basta». Felipe también necesitaba ver.
Pero la respuesta de Jesús a Felipe solo profundizó el misterio. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tomás se recostó en silencio por el resto de la cena. El pan tenía un sabor amargo que no era de las hierbas. Había venido buscando un plan de acción y le habían dado un poema. Había pedido un mapa y le habían entregado un misterio. Salieron al aire fresco y denso de la noche, hacia el huerto de Getsemaní. Los demás discípulos cantaban un himno, sus voces inciertas. Tomás caminaba en silencio, contando sus pasos. El hombre que necesitaba un mapa acababa de ser entregado al corazón de un enigma indescifrable. Su mundo, tan cuidadosamente ordenado, comenzaba a desmoronarse en los bordes. El huerto de Getsemaní, un lugar de oración, se convirtió en una emboscada. Las antorchas cortaban la oscuridad, su luz anaranjada brillando sobre el metal de las armaduras y las espadas. Tomás se quedó helado. Su mente, siempre calculadora, hizo un balance instantáneo. Una multitud armada, guardias del templo, un contingente de soldados romanos. Y ellos, 12 hombres, uno de los cuales era el traidor. La lógica gritó: «Fuerza abrumadora, misión fallida, retirada». Vio a Pedro, en un último acto de lealtad impulsiva, desenvainar una espada y cortar una oreja. Un gesto inútil, pensó Tomás. Una bala de paja contra una fortaleza. Jesús lo detuvo. El maestro, el hombre de poder, simplemente se entregó. Se dejó atar. Para Tomás, esto fue el primer gran cortocircuito. El hombre que había calmado la tormenta y resucitado a los muertos, ahora se sometía pasivamente a un arresto injusto. No había plan, no había estrategia de escape, solo rendición. La lógica de Tomás no tenía categorías para un líder que elegía ser capturado. El grupo se dispersó como polvo en el viento. Huir era la única acción sensata. Tomás corrió, pero su lealtad lo mantuvo anclado a la ciudad. No podía seguir a Jesús a su juicio, no como Pedro, cuya cara era conocida y su acento un riesgo. Tomás, el observador, el gemelo silencioso, usó su pragmatismo para sobrevivir. Se mezcló con las sombras, con las multitudes de la Pascua que comenzaban a despertar. Siguió el rastro del caos, manteniéndose a una distancia segura. Vio el traslado de Caifás a Pilato. Vio la farsa de los juicios. Su sentido del orden y la justicia se sintió violado. Esto no era un juicio. Era un asesinato burocrático, una serie de procedimientos legales torcidos para llegar a una conclusión predeterminada. Vio a Jesús, golpeado, coronado de espinas, presentado a la multitud. Vio al hombre que había llamado el Camino en un callejón sin salida. Vio al hombre que se llamó la Verdad ser víctima de la mentira política más flagrante. Vio al hombre que era la Vida ser condenado a muerte por la turba. Luego vino el camino al Gólgota. Tomás observó desde lejos, su rostro una máscara de piedra. Cada paso de Jesús era una refutación de lo que había creído. El maestro tropezaba, incapaz de llevar el instrumento de su propia ejecución. El poder que había sanado a otros no podía sanarse a sí mismo. En la colina, la eficiencia romana tomó el control. Tomás, el hombre que entendía de estructuras, observó con un horror paralizante la mecánica de la crucifixión. Era un sistema, un método diseñado para maximizar el dolor y la humillación pública. Vio los clavos, vio la viga levantada, encajada en su lugar con un golpe sordo. Y allí estaba, el hombre en quien había invertido su vida, el cimiento sobre el que había reconstruido su visión del mundo, el hombre que había visto llamar a Lázaro de la tumba. Tomás se quedó allí, invisible entre la multitud burlona y los pocos dolientes. Su mente ya no estaba en shock, estaba en modo de análisis forense. Estaba registrando los hechos. Hecho número 1. El hombre en la cruz era Jesús de Nazaret, su maestro. Hecho número 2. Estaba sangrando. La gravedad tiraba de sus brazos, haciendo que cada respiración fuera una batalla consciente contra la asfixia. La lógica indicaba que el cuerpo humano no podía soportar ese trauma. Hecho número 3. El que había dicho, «Yo soy el camino», estaba clavado en un lugar, inmóvil. Hecho número 4.
El que había dicho, "Yo soy la verdad", moría bajo un letrero escrito en 3 idiomas, una burla que lo etiquetaba como un rey fallido. Hecho número 5. El que había dicho, "Yo soy la vida", estaba muriendo. El recuerdo de Betania regresó a él, no como un consuelo, sino como una tortura. El poder que había desatado ante la tumba de Lázaro estaba ausente. ¿Dónde estaba ese poder ahora? ¿Por qué no lo usaba? ¿Por qué no hacía descender fuego del cielo? ¿Por qué no rompía sus ataduras? Cada grito de dolor de Jesús era un martillazo contra el edificio de la fe de Tomás. Su fe no estaba basada en sueños, sino en la evidencia del poder y la sabiduría de Jesús. Ahora, la evidencia frente a él era irrefutable. La muerte estaba ganando. La lógica romana, la brutalidad del imperio, era más fuerte que la lógica del reino de Dios. Escuchó a Jesús perdonar a sus verdugos. Locura. Escuchó su grito de abandono, desesperación. Y finalmente, escuchó la frase que selló el veredicto. Consumado es. Para Juan, al pie de la cruz, era una declaración de misión cumplida. Para Tomás, era la admisión del fin. Se había terminado. Todo. La palabra resonó en su cráneo como el cierre de un libro de contabilidad. El balance era negativo. La empresa había fracasado. El líder estaba muerto. El cielo se oscureció. El suelo tembló. Pero para Tomás, el verdadero terremoto había ocurrido en su interior. Su realidad se había hecho añicos. El cimiento de rocas sólidas sobre el que había construido su nueva vida se había revelado como arena. Peor que la arena, era un fraude. Mientras Juan se movía para cuidar de María y las mujeres lloraban, Tomás simplemente se dio la vuelta. Se alejó antes de que bajaran el cuerpo. No podía soportar ver más, no necesitaba más pruebas. Ya tenía su conclusión. Caminó sin rumbo por las calles de Jerusalén, ahora oscurecidas. Se refugió en un rincón olvidado, en el anonimato. Su mente no estaba de luto, estaba rota. El luto es para la pérdida. Esto era anulación. Era como si le hubieran dicho que 2 más 2 eran 5, y luego le hubieran golpeado por no entenderlo. Lo había perdido todo, su maestro, su propósito, sus amigos. Pero lo peor de todo, había perdido su ancla, la lógica. El mundo ya no tenía sentido. El hombre que había traído sentido a su vida había muerto de la manera más absurda y sin sentido posible. Se acurrucó en la oscuridad, temblando. No de miedo a los romanos. Temblaba por el colapso total de su universo. El hombre que había muerto en esa cruz no solo era su amigo, era la estructura misma de su realidad. Y ahora, esa estructura ya no existía. Lo ha perdido todo. Su líder está muerto, su esperanza es un fraude. ¿Cómo puede un hombre lógico confiar en algo o en alguien otra vez? Los días siguientes no fueron días. Fueron un solo y prolongado crepúsculo, un vacío gris. Tomás no se quedó con los otros. ¿Para qué? ¿Para compartir el miedo? ¿Para llorar juntos? Llorar era para los que tenían esperanza. Él no tenía nada. Se había separado del grupo, buscando refugio en un rincón anónimo de Jerusalén. Quizás la habitación de huéspedes de un conocido, un lugar sin recuerdos. Estaba hundido en una depresión lógica. Su mente, habituada a procesar hechos, repetía en bucle los acontecimientos del Gólgota. El sonido del martillo, el peso del cuerpo al ser clavado, la sangre, la lanza, el grito final. Eran hechos, sólidos, inalterables. La muerte era el fin de la ecuación. Jesús estaba muerto. Todo lo demás era ruido. Se sentía traicionado, no por Jesús, sino por la realidad misma. Había apostado todo a que su maestro era la única verdad en un mundo de mentiras. Y la mentira más grande de todas, la muerte, lo había devorado. Entonces, la puerta de su refugio se abrió de golpe. No fue un golpe cauteloso, fue una explosión. Eran ellos, Pedro, Juan, Andrés. Pero no eran los hombres que había visto huir de Getsemaní. No eran los rostros devastados que se habían escondido tras puertas cerradas. Sus ojos estaban encendidos. Estaban sin aliento, no por miedo, sino por una euforia que rayaba en la locura. Estaban empapados de una alegría maníaca.
¡Tomás!, gritó Pedro, su rostro bañado en sudor y lágrimas de gozo. ¡Tomás! ¡Tienes que venir! Tomás no se movió. Los miró con una frialdad opaca. Su alegría era un insulto. Era una bofetada a la memoria del hombre que habían amado. Era la peor clase de negación. ¿Venir a dónde, Pedro? Su voz era áspera por el desuso. ¿A la tumba? Ya sé lo que hay allí. Nada. No, Tomás, no lo entiendes, dijo Juan, su voz más suave pero temblando con la misma energía imposible. La tumba está vacía. Tomás suspiró. Claro que está vacía. Se llevaron el cuerpo. Los romanos, los sacerdotes, ¿qué importa? Sigue estando muerto. Para él, una tumba vacía solo era un problema logístico más, una crueldad final. ¡No!, insistió Pedro, acercándose y sujetándolo por los hombros. ¡Lo hemos visto! Esa frase detuvo el tiempo. Tomás levantó la mirada. Sus ojos se estrecharon. Vio la sinceridad absoluta en los ojos de Pedro. Y eso fue lo que lo aterrorizó. No estaban mintiendo. Realmente creían en ello. El trauma los había quebrado. Habían sucumbido al delirio colectivo. «Vimos al Señor», susurró Andrés, como si compartiera un secreto divino. «Se apareció, esta noche, en el aposento. Estábamos todos allí. Nos mostró sus manos y su costado». Las palabras manos y costado fueron las chispas que encendieron la pólvora. El dolor de Tomás, mantenido a raya por una presa de lógica fría, reventó. La tristeza se convirtió en una ira volcánica. Era una ira protectora. La ira de un hombre cuya herida más profunda estaba siendo manoseada por falsas esperanzas. Se puso de pie de un salto, zafándose del agarre de Pedro. ¡Basta!, gritó. Su voz resonó en la pequeña habitación, sorprendiéndolos. ¡Cállense!, retrocedió, señalándolos. Yo estuve allí, lo olvidan. Yo vi las herramientas, vi la madera, vi los clavos, vi cómo le partían la piel y le rompían los huesos. Vi la lanza entrar en él. Sus amigos retrocedieron, asustados por la violencia de su dolor. Nunca lo habían visto así. El pragmático, el calculador, estaba destrozado. «Ustedes ven un fantasma», escupió las palabras. «Ven lo que su dolor les hace querer ver. ¿Manos? ¿Quieren hablar de sus manos? ¿Quieren hablar de su costado?» Estaba temblando, no de miedo, sino de una angustia tan profunda que era indistinguible de la furia. Necesitaba detener esta locura. Necesitaba proteger el último bastión que le quedaba. La horrible verdad de lo que había presenciado. Levantó un dedo. Su voz bajó a un gruñido bajo y peligroso. El muro de la duda se erigió, ladrillo por ladrillo, en esa frase. «Escúchenme bien», dijo, sus ojos fijos en los de ellos. «Si no viere en sus manos», hizo una pausa, la imagen del clavo vívida en su mente. «La señal de los clavos. Y no solo verla», continuó, como si estuviera construyendo una fortaleza legal. «Si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos». Necesitaba ser específico. Necesitaba que entendieran la finalidad de la muerte que él había presenciado. «Y metiere mi mano en su costado». El costado que vio abierto, el que confirmó la muerte más allá de toda duda. Tomó aire, su declaración final, su escudo contra el mundo. «No creeré». El silencio que siguió fue absoluto. La alegría de los discípulos se desvaneció, reemplazada por el asombro ante la profundidad de su herida. No era un desafío. No era una petición de pruebas. Era una declaración de imposibilidad. Era el grito de un hombre que decía: «Lo que yo vi fue tan real que para deshacerlo, necesitaría tocar la evidencia misma de esa muerte. Y como eso es imposible, déjenme en paz con mi dolor». Se había atrincherado detrás de su trauma, usando los propios hechos de la crucifixión como las barras de su celda. Había puesto una condición que no podía cumplirse, exigiendo tocar las heridas que, por definición, probaban que Jesús estaba muerto. Ha puesto una condición imposible. Se ha atrincherado detrás de su dolor. ¿Qué pasará si lo imposible decide aceptar su desafío? Volvió al aposento alto. No está claro por qué. Quizás los otros lo persuadieron, temiendo dejarlo solo en su oscuridad. O quizás, una parte de él, esa lealtad fatalista que lo llevó a Betania,
Se negó a abandonar por completo al único grupo que había sido su hogar, incluso si ahora los creía delirantes. Cualquiera que fuera la razón, la habitación se convirtió en su prisión. Si los días anteriores habían sido un crepúsculo gris, esta semana fue un infierno brillante. Los otros 10 discípulos eran hombres transformados. El miedo a los judíos se había evaporado, reemplazado por una energía vibrante que Tomás encontraba insoportable. Se movían con propósito. Susurraban entre ellos, no con miedo, sino con asombro. Repetían las palabras que Jesús les había dicho. Paz a vosotros. Tomás se sentaba en un rincón, observándolos. Era un espectro en su celebración. Era el único doliente en una fiesta de resurrección. Cada risa compartida, cada mirada de entendimiento mutuo entre Pedro y Juan, era una aguja que se clavaba en su piel. Se sentía como el único hombre cuerdo en un manicomio. ¿Recuerdas cuando dijo, al tercer día? Decía uno. No lo entendimos. Y su paz, decía otro. Nunca he sentido nada igual. Tomás apretaba la mandíbula. Paz. Él solo sentía el caos de su mente rota. Tercer día, él solo recordaba el final. Intentó razonar con ellos. Lo intentó con la lógica que siempre había sido su ancla. Pedro, le dijo una noche, su voz baja y áspera. Tú lo viste en el huerto. Viste cómo se lo llevaban. ¿Cómo puedes reconciliar eso con esto? Pedro lo miró y no había locura en sus ojos. Había una calma profunda y triste, una piedad que enfureció a Tomás. Tomás, dijo suavemente, no era un fantasma, era él. Comió con nosotros, tenía carne y huesos. Es imposible, replicaba Tomás. La carne y los huesos no sobreviven a una lanza romana. Los hechos no mienten. Los hechos han cambiado, hermano, le respondió Natanael. Vimos las heridas. ¡No!, gritó Tomás golpeando la mesa. Ustedes vieron lo que el trauma les hizo ver. Es el deseo, es el dolor que busca una salida. Dejaron de intentar convencerlo. En su lugar, comenzaron a mirarlo con compasión. Y eso era peor. Ya no era un igual, un compañero de debate. Era un caso perdido, un objeto de lástima. El hombre que se había quedado atrás, atrapado en la oscuridad del viernes, mientras ellos ya vivían en la luz del domingo. Los días se arrastraban. Lunes, martes, miércoles. Cada amanecer era una nueva ronda de tortura. La puerta seguía cerrada por miedo a los judíos, pero para Tomás era para mantenerlo dentro. Estaba atrapado con su alegría. Pasaba horas mirando sus propias manos. Manos que habían tocado madera, piedra, redes. Manos que entendían la realidad. Comparaba sus manos funcionales con la imagen mental que tenía de las manos de Jesús, destrozadas, atravesadas, inútiles. La imagen era demasiado fuerte. La realidad de la cruz era más poderosa que el testimonio de sus 10 amigos. Comenzó a dudar de su propia cordura. ¿Y si ellos tenían razón? ¿Y si él era el que estaba roto? ¿Y si su lógica, su ancla, era en realidad el peso que lo estaba ahogando? Pero no. Sacudía la cabeza. Los clavos eran reales. La sangre era real. La muerte era el hecho final. Su dolor era la única cosa honesta que quedaba en el mundo. El aislamiento era absoluto. Estaba en una habitación llena de sus hermanos y nunca se había sentido más solo. Ellos oraban. Él guardaba silencio. Ellos comían con gratitud. Él comía cenizas. Ellos esperaban el regreso del maestro. Él esperaba el fin de esta farsa. Llegó el 8º día, el primer día de la semana, de nuevo. Una semana completa desde que le habían traído la noticia. La tensión en la habitación era palpable. Los discípulos sentían una expectativa eléctrica. Tomás solo sentía agotamiento. No había dormido. Estaba pálido, sus ojos enrojecidos. Estaba en el límite de su resistencia. Estaba harto de la espera, harto de su piedad, harto de la habitación cerrada. Estaba listo para irse, para romper la puerta y enfrentar al mundo real, por horrible que fuera. Estaba completamente solo, atrapado entre la gozosa locura de sus amigos y su propia y sombría realidad. ¿Qué se romperá primero? ¿Su voluntad o el silencio del cielo?
Era de noche. 8 días después, el primer día de la semana, la misma habitación, las mismas puertas, cerradas y aseguradas, un gesto que ahora parecía más un ritual que una precaución real para los 10. Para Tomás, era la confirmación de su prisión. El aire estaba espeso, pero no por el miedo, sino por la expectativa. Los otros discípulos hablaban en voz baja, una calma vibrante en ellos. Tomás estaba de espaldas a la puerta mirando el muro. Estaba desconectado, ausente, contando los minutos para escapar de esa casa de fe delirante. Había tomado una decisión. Esa sería su última noche con ellos. Al amanecer, se iría. Entonces, la atmósfera de la habitación cambió. No hubo un sonido, ni el crujido de una madera, ni el giro de un cerrojo. Las puertas seguían cerradas. Simplemente, la luz pareció concentrarse. El aire se volvió sólido. Un silencio absoluto cayó sobre los discípulos. Tomás sintió el cambio. Sintió cómo se erizaba el vello de su nuca. Se dio la vuelta lentamente, y lo vio. Jesús estaba en medio de la habitación. No era un fantasma. No era un destello de luz. Era él. Sólido. Real. Vestía ropas sencillas. La luz de la lámpara de aceite iluminaba su rostro. La primera palabra que dijo fue para todos. Una bendición que calmó el repentino terror de su aparición. Paz a vosotros. Los discípulos se postraron o se quedaron sin aliento. Un murmullo de Maestro y Señor llenó la habitación. La alegría y el asombro eran palpables. Tomás no se movió. No podía. Su cuerpo estaba paralizado. Su mente, su ancla lógica, se había roto. Su corazón golpeaba contra sus costillas tan fuerte que le dolía el pecho. Esto no era posible. Esto no podía ser. Era una alucinación. Era el colapso final de su mente. Entonces, Jesús movió la cabeza. Sus ojos pasaron por encima de Pedro, arrodillado. Ignoraron a Juan, que lloraba abiertamente. No se detuvieron en Andrés ni en Natanael. Sus ojos escanearon la habitación, atravesaron la distancia y se fijaron, con una intensidad inquebrantable, en él. Jesús se dirigió a Tomás. El mundo entero se redujo a ese pasillo de espacio entre el maestro y el discípulo. El sonido se desvaneció. Los otros 10 desaparecieron de su percepción. Jesús dio un paso, luego otro. Caminó deliberadamente hacia Tomás, no con ira, no con juicio, sino con una compasión que era casi violenta en su intensidad. Cada paso era un golpe de martillo contra el muro de la duda. Tomás quiso retroceder, pero estaba clavado en el suelo. Quiso gritar, pero no tenía aire. Solo podía temblar, su aliento atascado en la garganta. Jesús se detuvo a un brazo de distancia. Lo miró fijamente, no a los ojos, sino al corazón. Vio la semana de infierno, vio el trauma del Gólgota, vio la ira protectora, vio la herida. Y entonces Jesús habló. Y sus palabras no fueron un saludo general. Fueron una respuesta directa, una repetición casi exacta de la demanda imposible que Tomás había hecho en su oscuridad. Tomás. Su nombre, dicho por esa voz, fue como un trueno. Jesús levantó sus manos, poniéndolas directamente frente al rostro de Tomás. Las palmas estaban hacia arriba. Allí estaban, las cicatrices. No eran heridas abiertas y sangrantes, sino marcas definitivas, curadas. La piel estaba levantada alrededor de un agujero profundo y limpio que atravesaba su muñeca. «Pon aquí tu dedo», dijo Jesús, su voz suave pero firme, «y mira mis manos». Tomás jadeó, sus ojos fijos en esas marcas imposibles. Eran la prueba de la muerte, ahora presentes en un hombre vivo. Jesús no había terminado. Su mirada era inquebrantable. Con una mano apartó un pliegue de su túnica, revelando su costado. Allí, entre sus costillas, estaba la herida de la lanza. Otra cicatriz. Una marca pálida y profunda que testificaba la certeza de su muerte. «Y acerca tu mano», ordenó suavemente, «y métela en mi costado». Era la invitación, la prueba definitiva que había exigido, la condición que había puesto, sabiendo que era imposible de cumplir, estaba siendo ofrecida.
Podía extender la mano y tocar la evidencia física de la resurrección. Jesús se inclinó ligeramente hacia él. Su voz bajó a un susurro urgente, una súplica, el final de todo el argumento. Y no seas incrédulo. Un latido, sino creyente. El escéptico se enfrenta a la prueba definitiva. Ha sido llamado a tocar lo imposible. El hombre de los hechos se enfrenta al único hecho que lo cambia todo. La evidencia está servida. ¿Qué hará? El tiempo se detuvo en el aposento alto. El silencio era total, roto solo por el aliento tembloroso de Tomás. Estaba de pie, frente a frente con el imposible. Su mirada bajó de los ojos de Jesús a las manos extendidas. Las cicatrices eran reales. Más reales que cualquier cosa que hubiera visto. Eran la firma innegable de la brutalidad que él había presenciado. Eran el punto final del argumento del Gólgota. Pero estas manos no estaban pálidas ni inertes. Estaban cálidas, llenas de vida, extendidas en un gesto de ofrecimiento. Vio la herida del costado, el lugar exacto donde su lógica le había dicho que la vida se había extinguido, donde la lanza había puesto fin a toda esperanza. Y ahora, ese lugar era el epicentro de la vida más poderosa que jamás había sentido. El muro de su duda, construido con los ladrillos del trauma, la lógica y el dolor, no se agrietó. Se desintegró. Se convirtió en polvo en un instante. Toda la ira que había sentido hacia sus amigos, esa furia protectora por su dolor, se reveló como lo que era. El llanto de un niño que había perdido su ancla. Toda la lógica que había construido, la cadena de hechos que comenzaba con un clavo y terminaba en una tumba, se rompió. Un nuevo hecho acababa de entrar en la ecuación, un hecho que anulaba y reescribía todos los demás. Jesús estaba allí, vivo, con las cicatrices. Se dio cuenta, en una ola de claridad que le quemaba por dentro, de que Jesús había escuchado su demanda. Había escuchado sus palabras amargas, pronunciadas en la oscuridad de su refugio. No había sido un desafío lanzado al vacío. Había sido una oración escuchada. Jesús no estaba allí solo para probar su resurrección al grupo. Estaba allí por él. Había venido a responder a la herida específica de Tomás. El maestro no había venido a reprender su falta de fe, sino a sanar la razón de su incredulidad. El ofrecimiento de Jesús, pon aquí tu dedo, mete tu mano, resonó en su mente. Era todo lo que había pedido. La prueba empírica, tangible, que su mente de artesano necesitaba. Pero al ver las heridas, al ver el amor en el rostro de su maestro que había atravesado la muerte para responder a su dolor personal, tocar se volvió irrelevante. Se sintió obsceno. Tocaría las cicatrices de una victoria, no las heridas de un muerto. La vista había superado la necesidad del tacto. Ver era creer. Sus rodillas, que se habían mantenido firmes en su ira durante 8 días, cedieron. Se desplomó en el suelo, no en una reverencia controlada, sino en un colapso total. Su cuerpo no podía contener la magnitud de lo que estaba presenciando. El hombre de los hechos se enfrentó a un hecho que trascendía toda lógica humana, y su mente, finalmente liberada del peso de la muerte, dio el único salto lógico que podía explicar la escena. Su aliento regresó en una sola palabra, un susurro que pareció llenar el universo. Señor. Era el reconocimiento, el maestro, el rabí, el hombre al que había seguido, el hombre por el que había estado dispuesto a morir en Betania. La relación personal, rota por el trauma, quedó restaurada en ese instante. Era suyo. Señor mío. Pero no fue suficiente. La mente de Tomás, en su momento de máxima claridad, conectó el último punto. Un hombre puede morir. Un profeta puede ser asesinado. Incluso un milagro como el de Lázaro requirió la voz de Jesús para llamarlo de vuelta. Pero este hombre estaba de pie, por su propio poder, llevando las cicatrices de su propia muerte como trofeos. Este no era solo el hijo del carpintero. Este no era solo el rey de los judíos. Esto era algo más. Tomás levantó la vista, sus ojos inundados en lágrimas que por fin podían caer. Lágrimas no de dolor, sino de asombro.
y pronunció la confesión más completa, más profunda y teológicamente asombrosa de todas las que se habían dicho. Y Dios mío. El silencio en la habitación fue absoluto. Pedro había confesado que era el Cristo. Natanael lo había llamado Hijo de Dios. Pero Tomás, el pragmático, el escéptico, el hombre de los hechos, fue el primero en atravesar el velo y nombrar la verdad última. Había mirado las heridas de un hombre crucificado y había visto el rostro de la deidad. Era la rendición total. Su lógica no había sido destruida, había sido completada. Su necesidad de pruebas había sido satisfecha de una manera tan profunda que ninguna duda podría volver a encontrar asidero en su alma. La fe de Tomás, forjada en el fuego de la peor duda, se convirtió en ese momento en el acero más fuerte. Los otros discípulos observaban, sus propias bocas abiertas. El viaje de su hermano, su semana en el infierno, había terminado. Y su confesión validó y profundizó la fe de todos ellos. Si Tomás creía, era irrefutable. Jesús lo miró, allí arrodillado. No había triunfo en su rostro, solo una tierna aceptación. Dejó que la confesión permaneciera en el aire, que sellara la habitación. Entonces habló, reconociendo el viaje único de su discípulo. «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste?» Era una declaración de hechos, el tipo de declaración que el propio Tomás habría hecho. Viste la evidencia. Llegaste a la conclusión. Pero entonces, Jesús giró esa conclusión hacia el futuro. Su mirada pareció atravesar las paredes del aposento, más allá de Jerusalén, a través de los siglos. Habló con Tomás, pero sus palabras ya no eran solo para él. Eran para todos los que vendrían después. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás entendió. Él había necesitado esta prueba, había necesitado este ancla física, pero su lucha, su dolorosa exigencia de evidencia y la respuesta misericordiosa de Jesús no eran el final de la historia, eran el cimiento. El hombre que declaró que no creería sin ver, ahora creía con una certeza que quemaba, y su confesión, nacida de la duda más oscura, se convertiría en la roca para millones de personas que tendrían que navegar sus propias dudas, personas que tendrían que creer sin haber visto jamás. La confesión, Señor mío y Dios mío, no fue un final. Fue el verdadero comienzo. Fue el golpe de la primera piedra en un cimiento que nunca se movería. Cuando el fuego de Pentecostés descendió sobre ellos, llenó a cada discípulo de una manera única. En Pedro, encendió una audacia de león para predicar a las masas. En Juan, profundizó su visión del amor divino. Pero en Tomás, el Espíritu no solo encendió fuego, rellenó el vacío que había dejado la duda. Su antigua lógica no fue borrada, fue santificada. Su pragmatismo no desapareció, fue transformado. En el pasado, su mente necesitaba evidencia tangible para construir una creencia. Ahora, su creencia era la evidencia tangible. La resurrección se convirtió en su ángulo recto, en su plomada, en la roca madre sobre la cual todo lo demás sería medido. El acero de su fe, forjado en la duda y templado por la gracia, era ahora el más fuerte de todos. Cuando los apóstoles se repartieron el mundo conocido, Pedro miró hacia el oeste, hacia Roma. La mayoría se quedó en el patio familiar del Mediterráneo. Pero Tomás, el hombre de los hechos, el constructor, miró hacia el borde del mapa. Miró más allá del imperio romano, más allá de la comodidad de la cultura judía. Su lógica fatalista se había convertido en un valor misionero. El hombre que una vez dijo, «Vamos», para que muramos con él, ahora estaba listo para hacerlo, pero no con desesperación, sino con propósito. La tradición nos dice que su viaje lo llevó por el camino de la seda, a través del polvo de Persia y las montañas de Partia. Podemos verlo ya no como el escéptico sombrío, sino como el arquitecto paciente. Su pragmatismo lo convertía en un misionero ideal para las mentes lógicas y las culturas antiguas. No llegaba gritando milagros. Llegaba, quizás, trabajando primero con sus manos, como carpintero o albañil, ganándose el respeto a través de su oficio.
Y cuando le preguntaban por la esperanza que ardía en sus ojos tranquilos, él no contaba una fábula. Se sentaba con ellos y les hablaba como el hombre de hechos que era. Yo, como ustedes, creía solo en lo que podía tocar, les diría. Yo, como ustedes, vi la brutalidad del mundo y la finalidad de la muerte. Vi a un hombre bueno morir de la peor manera, y mi mundo se rompinó. Y entonces se inclinaba hacia adelante y su voz bajaba. Y luego, 8 días después, vi a ese mismo hombre, de pie, vivo, y me mostró sus cicatrices. Tomás era el apóstol de los escépticos. Tenía el antídoto para la duda, porque él mismo había sido el paciente cero. Su testimonio no era de segunda mano. Era un informe de testigo ocular de la imposibilidad. Su viaje no se detuvo. Siguió hacia el este, más allá de lo que los romanos conocían, hasta el misterioso subcontinente de la India. Cruzó el mar Arábigo, siguiendo las rutas comerciales de las especias. Desembarcó en la costa de Malabar, un mundo de monzones, junglas densas y una filosofía de miles de años. Allí, el hombre que había exigido tocar las heridas construyó no solo edificios de piedra, aunque la tradición dice que construyó 7 iglesias. Construyó comunidades de fe. Su lógica fue su herramienta. Aprendió los idiomas. Entendió las costumbres. Encontró la manera de conectar la verdad que había tocado con los corazones de un pueblo que nunca la había oído. Se convirtió, en el sentido más literal, en un arquitecto de la fe. Pasaron décadas. El joven pragmático de Galilea se convirtió en un anciano, su piel curtida por el sol de 3 imperios, sus manos callosas por una vida de trabajo y oración. Su duda se había convertido en un recuerdo lejano, una historia que contaba para dar esperanza a otros. Su final, como su comienzo, está envuelto en la lógica de su fe. No murió en una cama. La fe que construía era una amenaza para las estructuras de poder existentes. La tradición cuenta que fue confrontado por sacerdotes locales o un rey que veía esta nueva verdad como una rebelión. Lo llevaron a una colina. Se enfrentó a ellos no con el miedo de Getsemaní ni con la desesperación de Betania. Se enfrentó a ellos con la calma del aposento alto. Ya había visto la muerte. Ya había visto lo que había al otro lado. El instrumento de su martirio, dice la tradición, no fue una cruz ni una espada. Fue una lanza. En un último y poético eco de su historia, el hombre que se negó a creer hasta poder meter su mano en el costado herido por una lanza, recibió él mismo una lanza en su costado. Selló su testimonio, su vida entera, con su propia sangre. El hombre que declaró que no creería sin ver, murió a miles de kilómetros de Jerusalén. Murió solo, sin sus hermanos apóstoles. Murió construyendo un legado para millones de personas que llegarían a la fe sin haber visto jamás. Y en la India, hasta el día de hoy, los cristianos de Santo Tomás trazan su linaje espiritual hasta él. El apóstol de la duda se había convertido en el arquitecto de una fe que perdura. La historia de Tomás, la duda sagrada, no es un relato sobre la debilidad de la fe. Es la crónica de la fe más fuerte. Es la prueba de que Dios no teme a nuestras preguntas más difíciles, no se esconde de nuestra lógica y está dispuesto a atravesar las puertas cerradas de nuestro dolor para encontrarnos. Jesús le dijo: Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bienaventuranza es para ti y para mí. Nosotros somos los que no vimos. La lucha de Tomás, su agonía de 8 días y su gloriosa confesión se convirtieron en el puente para todos nosotros. Él necesitó tocar las cicatrices para que millones pudieran creer sin haberlo visto. ¿Qué parte de la historia de Tomás resonó más contigo? ¿Has estado alguna vez en esa habitación cerrada, atrapado entre los hechos dolorosos y una esperanza que parece imposible? Comparte tu reflexión en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si esta narración te ha conmovido, demuéstralo con un me gusta. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como Tomás, solo necesitan que alguien se acerque a sus dudas con compasión. El círculo del rey continúa. Cada apóstol nos muestra una faceta distinta del llamado. Y si aún no lo has hecho,
suscríbete a la saga bíblica y activa la campana, porque no querrás perderte nuestro próximo capítulo. Hemos explorado el drama psicológico del escéptico. Ahora nos adentraremos en el conflicto interno de un hombre en el extremo opuesto del espectro, el fanático. ¿Qué sucede cuando un revolucionario, un hombre dispuesto a matar por la libertad de su pueblo, es llamado a seguir al príncipe de paz? La próxima historia es la de Simón, el celote. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces, sigue buscando la verdad, incluso en medio de la duda.